Nehemías capítulo 4, voy a referirme solo al versículo 2. El versículo 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Sanballat es quien está hablando y hace 4 preguntas. La primera es: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y luego, a manera de respuesta, las siguientes 3 preguntas son: ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Era una de las posibles respuestas. La segunda: ¿acabarán en un día? La tercera: ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Las preguntas que hace Sanballat tienen una respuesta obvia. A las 3 últimas preguntas la respuesta obvia es no. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? No. ¿Acabarán en un día? No. ¿Resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas? No. Pero en Dios todas las promesas son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios Padre. Sanballat tiene una triple estrategia en este libro de Nehemías. Inicialmente él intenta evitar que el muro se construya. El muro representaba la seguridad para el pueblo judío. Sanballat quiere evitar que el muro se construya, es decir, quiere evitar que el pueblo judío tenga la seguridad. Y él de muchas maneras intenta evitar la construcción del muro. La primera estrategia es evitar la edificación del muro. La segunda estrategia de Sanballat es afectar a Nehemías. Nehemías era el constructor, era el líder, era el hombre de Dios, y la manera como Sanballat actúa es atacando directamente a Nehemías. Lo busca amedrentar, lo confronta y finalmente busca acabar con él matándolo. Hay una tercera manera a través de la cual Nehemías busca en este libro acabar con el pueblo de Israel y acabar con Nehemías. Y es una forma muy sutil. Resulta que Sanballat tiene un descendiente y el sacerdote que está sirviendo en la casa tiene una hija y se casa el descendiente de Sanballat con la hija del sacerdote, es decir, emparenta, busca meter dentro del pueblo de Israel a alguien para desde adentro afectar. Cuando pienso en esta triple estrategia que Sanballat tuvo para afectar al pueblo de Israel, pienso que es exactamente la manera como el enemigo actúa en nuestros días. Lo primero es que él busca evitar que tú te edifiques. El que usted haya llegado temprano a esta reunión, para algunos presupuso lucha, para algunos presupuso conflicto,
porque hay intereses contrarios a los de Dios que buscan evitar que tú seas edificado. La buena noticia es que usted venció y por eso está aquí. A Dios la gloria por ello. La edificación es finalmente un propósito que Dios tiene. Jesucristo de manera personal dijo: edificaré mi iglesia. Él edifica su iglesia, y la iglesia es edificada cuando la iglesia se reúne. Entonces, usted y yo vamos a ser bendecidos cada vez que nos reunimos. La iglesia es edificada cuando la iglesia se congrega. Porque en el Salmo 133, claramente el último versículo afirma: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios bendice a la iglesia cuando se congrega. Hay una edificación. Entonces, el enemigo busca evitar nuestra edificación. Número 2, así como el enemigo, Sanbalat, fue contra Nehemías, el enemigo de nuestra alma va contra nuestro líder, y nuestro líder se llama Jesucristo. El enemigo, de manera frontal, atacó a nuestro Señor, lo bañó, lo afectó, lo mató. Mas al tercer día, la historia cambió, porque Él resucitó. Bendito sea el nombre de Dios. De la manera como Sanbalat buscó afectar al pueblo de Israel desde adentro, infiltrándose por medio de un pariente, el enemigo también buscó afectar al pueblo de Dios a través de un Judas. Alguien que desde adentro traicionara, que desde adentro viniera a ser la contraparte de la obra de Dios. Alguien con un interés no espiritual, sino absoluta y claramente material. Alguien que tenía dentro de él no a Dios, sino al diablo. La Biblia dice claramente que el diablo entró en él. En toda la Biblia no hay otro de quien se diga que el diablo se metió en él, solamente Judas. Así que el mismo enemigo actuó infiltrándose a través de Judas, siendo uno del grupo selecto que eligió nuestro Señor para construir su obra. Y es cierto que nos falta la gente que nos traiciona, pero bendito sea el Señor. Todavía es cierto eso de que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Hubo Judas, pero hubo 11 que permanecieron fieles al Señor, y hasta el día de hoy, bendito sea Dios, sigue siendo esto una realidad. Sí habrá gente que nos traicione, sí habrá gente que no le guste el que usted y yo amemos y caminemos con el Señor, y podrá buscar ponernos el pie para provocar una zancadilla. Pero si usted camina con Dios, Él ha prometido que le va a ayudar, Él ha prometido que le va a respaldar, Él ha prometido que no le va a dejar, Él ha prometido que le va a dar victoria, y usted y yo le podemos creer a las maravillosas promesas que el Señor nos ha hecho. En esta hora el Señor me ha dirigido a reflexionar sobre la cuarta pregunta hecha por Sanbalat. Qué curioso, en un domingo de resurrección, hablar sobre las palabras de Sanbalat. Y la cuarta pregunta que hizo Sanbalat fue: ¿resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Yo he titulado este mensaje a manera de pregunta: ¿resucitarán las piedras quemadas? En primer lugar, quisiera reflexionar sobre esta pregunta y hacer 3 inducciones. Número 1,
¿Quién hace la pregunta? Bueno, la pregunta la hace Sanbalat. ¿Y quién era Sanbalat? Sanbalat era el gobernador de Samaria. Era un hombre no judío. El nombre Sanbalat significa el dios Sin, una deidad pagana. El dios Sin ha dado vida. Entonces Sanbalat en su nombre glorifica a una deidad pagana, y en su vida congruentemente glorifica a una deidad pagana. Sanbalat no es el hombre de Dios. Sanbalat no es un creyente en el Señor. Sanbalat es un antagonista. Sanbalat es un enemigo del pueblo de Dios, pero es un enemigo del Dios del pueblo también. Así que este es Sanbalat. Sanbalat es un hombre que tiene poder, tiene una posición política, es gobernador, tiene la facultad de tomar decisiones, tiene una posición desde la cual puede afectar. Es decir, Sanbalat no es un hombre del pueblo, no es un hombre que carezca de influencia, sino que Sanbalat tiene una gran influencia, tiene una posición de gobernador, y desde su posición de gobernador es que Sanbalat busca precisamente afectar al pueblo de Israel. En segundo lugar, ¿cuál es el significado de la pregunta? Yo veo primeramente un significado histórico. Cuando Sanbalat pregunta, ¿resucitarán las piedras quemadas? ¿Van a levantarse del polvo las piedras quemadas? Se está refiriendo históricamente a la muralla de Jerusalén. La muralla de Jerusalén fue destruida junto con Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, la fecha en la que el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén, y los babilonios llegaron con el poderosísimo imperio que era el número uno de aquellos días, y literalmente acabó con Israel y acabó con su capital. El templo, que era el orgullo nacional, fue quemado, pero no solamente el templo, la muralla fue derribada y fue quemada. Entonces, lo que Sanbalat está preguntando históricamente se alude a las piedras que conformaban la muralla. No olvide usted que Nehemías es enviado por Dios a Jerusalén con una encomienda muy definida, y era reconstruir la muralla de Jerusalén. No tenía otro propósito. El propósito de Nehemías era reconstruir la muralla de Jerusalén. Pero esta muralla estaba derribada y sus piedras estaban quemadas. Entonces, la pregunta que hace Sanbalat tiene este sentido histórico. ¿Creen ustedes que estas piedras derribadas y quemadas van a resucitar? Es muy interesante el verbo que utiliza Sanbalat, porque este verbo solo en el Antiguo Testamento aparece otra vez, y ahorita vamos a decir dónde. Pero utiliza esta palabra a manera de una pregunta llena de sarcasmo. Esto es imposible. Estas murallas, estas piedras, además de derribadas, están quemadas. No hay manera mediante la cual puedan volver a vivir. Sin embargo, Sanbalat no solo se refiere a las piedras de la muralla, se refiere a los seres humanos. No era solamente un asunto de piedras, era un asunto de vidas. Lo que Sanbalat está preguntando es: las vidas que conformaban antes el glorioso pueblo de Dios, ¿van a resucitar? Están muertos. Su identidad terminó. No hay para el pueblo de Israel esperanza. Puede usted escuchar a Sanbalat. Es lo que está comunicando. No existe futuro para el pueblo de Israel. Se acabó.
hace 70 años Nabucodonosor los exterminó. No hay pueblo ya, no hay manera de que resuciten. El trabajo que ustedes están haciendo de unirse es un trabajo vano, no hay futuro. Y esto me lleva precisamente al significado profético. La Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas vinieron en esta hora? Por cierto, la Biblia dice que hay solo dos tipos de piedras. O se es piedra de edificación, o se es piedra de tropiezo. ¿A cuál pertenece usted? ¿Sabe? Nosotros éramos piedras destruidas, piedras quemadas, piedras inútiles. El enemigo había decretado que nadie iba a ser capaz de levantarnos. No existía poder humano capaz de darnos vida y hacernos útiles. La pregunta de Zambalad era la pregunta del mismo Satanás: ¿resucitarán las piedras quemadas? ¿Qué está queriendo decir? ¿Resucitará ese hombre? ¿Resucitará esa mujer a quien yo destruí? ¿Resucitará esa persona a la cual acabé a través de adicciones, a través de vicios, a través de diversos pecados? ¿Resucitará ese hombre que la vida le robó la esperanza? ¿Resucitará esa mujer a la que la vida le arrebató las ilusiones, los sueños, los anhelos? ¿Resucitará esa adolescente a quien el enemigo le robó su futuro? ¿Resucitará ese joven a quien el enemigo pisoteó su vida? A todas estas preguntas hay una sola respuesta, y la respuesta es sí. En Dios, sí. En Cristo, sí. En el Salvador, sí. Eso que parecía imposible, esas piedras destruidas y quemadas, en el Señor tienen el poder de levantarse, de reconstruirse, de volverse piedras vivas, de volver a tener significado, de volver a tener propósito, de que el Espíritu regrese. Así es el Señor. Todos recordamos que en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, es llevado el profeta a un valle. Y el valle tenía como característica que era enorme y estaba lleno de huesos. Pero los huesos los describe el profeta como secos. Es decir, no solamente eran huesos, pero eran huesos que no tenían nada de vida. Y escucha la voz del profeta que dice: ¿resucitarán estos huesos? Parece imposible, eran como las piedras, secos, muertos, sin vida. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos así? ¿Y cuántos no se encuentran todavía así? Muertos, secos, sin esperanza, sin fe, sin vida. Un gran ejército de huesos secos. Pero el profeta recibió de Dios la instrucción: profetiza. Y el profeta obediente dio la palabra: huesos, júntense. Y a la palabra los huesos se juntaron. La Biblia habla acerca del ruido, del choque de los huesos al juntarse hueso con hueso. Imagínese usted, huesos de los brazos, de las piernas, de los pies, de los dedos. De pronto se ensamblan.
Y ya no eran huesos, ahora eran cuerpos. Pero estaban sin vida, muertos. Ya no eran huesos, ahora los huesos habían conformado un cuerpo, pero no tenían vida. Y con cuánta frecuencia en el proceso de la obra del Señor, a veces uno cree que es tan tardado lo que Dios hace, que uno piensa, Dios mío, ¿cuándo tendré eso que me has dicho? ¿Cuándo tendré lo que me has prometido? Esa esperanza que me has hablado, esa promesa que me has dicho. Y Dios no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo habló, Él lo ejecutará. Y luego vino la instrucción y nuevamente la profecía, y sopló el viento, y el viento hizo que esos huesos se llenaran con tendones y con carne. Pero luego el viento trajo espíritu y comenzaron a vivir. Así son las piedras que en otro tiempo estaban destruidas y quemadas, pero a la palabra del Señor las piedras vuelven a la vida. ¿Cuántos de nosotros no nos encontrábamos, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados? Pero la Biblia dice que Él nos dio vida. Él trajo vida cuando usted y yo nos encontrábamos muertos, y la resurrección, bendito sea el nombre del Señor, se efectuó en usted y en mí. Gloria al nombre de Dios. Hoy no sé cuántos de nosotros podemos decir, estaba muerto, pero ahora vivo. Estaba ciego, pero ahora veo. Estaba cojo, pero ahora camino. Dios es el poderoso que ha hecho el gran milagro en mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hay de fondo en la pregunta de Sanbalat? Él busca amedrentar, busca avergonzar, busca aniquilar. La pregunta de Sanbalat no es una pregunta sin propósito, es una pregunta con todo el propósito. Cuando Sanbalat está preguntando, ¿acaso se van a levantar del polvo las piedras que fueron quemadas? Está diciendo, yo me voy a encargar de que no pase. Y quiero invitarle en segundo lugar para que veamos la estrategia de Sanbalat en este libro de Nehemías. Quiero que vaya conmigo a ver algunos pasajes, comenzando con el capítulo 2. Nehemías capítulo 2. El versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Quién era ese alguno? Ese alguno era Nehemías. Nehemías era el hombre que había llegado a Israel a procurar el bien de los de su nación. ¿Y qué provocó la llegada de Nehemías en Sanbalat? Un gran disgusto. Note la expresión bíblica, les disgustó en extremo. Mire, los hijos de Dios no somos sádicos, pero ¿cómo nos alegra que el diablo se enoje? Porque Dios nos hace bien. ¡Aleluya! Dios te va a seguir haciendo bien.
y el diablo se va a seguir enojando. Pues lo siento. Pues no lo siento, pues que se sigue enojando. Finalmente, él y su bronca, él y su enojo, porque nuestro Dios ha planeado hacernos bien, ha involucrado su palabra para hacernos bien, se ha involucrado él mismo para hacernos bien, nos está haciendo bien y nos va a seguir haciendo bien. Aunque el diablo se enoje, tu Señor te va a seguir haciendo bien. Tu Señor te va a seguir beneficiando. Yo te digo en el nombre de Cristo, prepárate, porque cosas mejores de las que has vivido vienen a tu vida. Dios te va a sorprender, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar, te va a respaldar. La mano de Dios no se ha acortado para bendecir. Créele, 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 créele. Hay cosas mayores de las que hemos visto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Yo le amo, yo le creo y sé que algo especial, además de lo mucho especial que hemos recibido, viene de parte de nuestro glorioso Rey. Bendito sea su nombre. Versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Dice que algo que observamos en Nehemías es que Sanbalat habla mucho. Algo que observamos en la Biblia es que el diablo habla mucho. Habla más de lo que hace. Recordamos cuando Goliat llegó a desafiar al campamento de Israel. No había hecho nada, pero todos estaban amedrentados por sus palabras. 40 días, cada día llegar y decir: a ver, si son así tan buenos, échenle, no, vamos a entrar a la salida. Las palabras generan miedo. Y una estrategia del enemigo es amedrentar. Fíjese usted que dice el versículo 19 que hubo escarnio y desprecio. Escarnio y desprecio. El enemigo se va a burlar de ti, te va a despreciar. Lo peor que tú puedes hacer es seguirle la corriente y creer sus mentiras. El diablo te dice: tú no vales nada. Y tú: no valgo nada. El diablo te dice: fracasarás. Y tú: fracasaré. El diablo te dice: tu pasado te condena. Y tú: mi pasado me condena. El diablo te dice: eres muy poca cosa. Y tú: soy tan poquita cosa. El diablo te dice: eres un mediocre. Y tú: soy un mediocre. Hay quienes creen las mentiras del enemigo a pie juntillas. Yo te digo en esta mañana: no creas nada de lo que el diablo te dice. Su escarnio y su desprecio son la antítesis del Señor.
En Cristo vales, en Cristo puedes, en Cristo sabes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, otra vez ha de haber tenido el hombre aquel una vesícula biliar media afectada, se enojó y se enfureció en gran manera. ¡Ay, qué mello! E hizo escarnio de los judíos. ¿Qué enojó a Sanbalat? Sí, que el pueblo edificara. Lo dice claramente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. El diablo se enoja cuando buscas la edificación. El diablo se enoja cuando buscas la construcción, cuando buscas tu desarrollo. Por eso hay personas que tienen complicaciones para avanzar en la vida cristiana y no alcanzan a entender que las complicaciones son estrategia del enemigo para desanimarte, sino que a veces se le hace el juego al diablo y uno piensa que la vida cristiana no es para uno, es que es tan complicada, y luego es que hay cada hermano, y luego es que hay cada hermana, y luego en la congregación hay cada pastor, se complica, y el enemigo está buscando por todos los medios evitar que tú seas edificado, porque a él le enoja en gran manera y le enfurece que te vaya bien, que te desarrolles en la vida cristiana. Usted y yo necesitamos entender que cada vez que nos reunimos logramos una victoria. Que cada vez que estamos leyendo la Biblia logramos una victoria. Que cada vez que estamos de rodillas orando logramos una victoria. Que cada vez que escuchamos alabanzas y no música que no sea de alabanza, logramos una victoria. Que cada vez que nos sintonizamos con una predicación, logramos una victoria. Porque eso podríamos hacer de otra forma, podríamos usar el tiempo y la oportunidad de otra manera, pero cada vez que optamos por lo espiritual, logramos una victoria. Y cada vez que logramos una victoria, el diablo se enoja. Y cada vez que el diablo se enoja, el Padre eterno se alegra, porque tú y yo estamos venciendo, tú y yo estamos haciendo lo correcto. Espero que alguien esté escuchando en esta mañana. Bendito sea Dios. Capítulo 6. Versículos 1 y 2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven, reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían, ¿qué cosa? Pensado hacerme mal. No es ningún secreto. El enemigo no ha pensado cómo hacerte bien. O sea, es una utopía si usted cree que en alguna ocasión el diablo ha planeado arrepentidamente cómo ayudarle a que le vaya bien en la vida. No. El diablo es un traicionero, es un malvado, es un engañador, es un mentiroso.
y todo lo que hay en él es malo. Él no busca beneficiarnos de ninguna manera, él busca dañarnos. Nehemías supo que cuando lo invitaron a reunirse, supo que ellos estaban planeando dañarlo, y el diablo ha planeado dañarte. No es secreto, no debes temer, pero debes saberlo. El diablo ha planeado dañarte. Ante el plan que el enemigo pueda tener para dañarnos, yo solamente quiero decirte 3 verdades. Con todo respeto, te voy a decir tus 3 verdades en esta mañana. Las 3 basadas en la carta de Pablo a los Romanos. El diablo ha planeado dañarte, ha planeado afectarte, ha planeado acabarte. Primer verdad, 8:28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Lo primero que usted y yo necesitamos recordar es que por mucha estrategia que el diablo tenga para dañarnos, Dios tiene el poder de cambiar lo malo en bueno, de cambiar la agresión en una fortaleza, de cambiar la maldición en una bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda verdad, ¿quién se separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. 8:35 y luego 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! La victoria está concretada, revelada, profetizada y escrita en su Biblia. Él ha dicho que vamos a salir adelante. Tercer verdad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Capítulo 8, versículo 31. Dios está a tu favor. Aunque millones de demonios y un diablo estén en contra tuya, el poder del cielo está a tu favor. El poder de lo alto te protege. El poder de Dios está cubriéndote. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tememos. Los hijos de Dios sabemos que el buen, amado y glorioso Señor está a favor nuestro. La victoria está ganada. Bendito sea el nombre de Dios, eternamente y para siempre. Amén. Mismo capítulo 6, verso 5 al 9. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo. ¿Por qué vez? Quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, cuidado, porque ya cuando Gazmulo dice, ya, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edifican el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aquí en la estrategia del enemigo vemos persistencia. Por quinta vez. Mire,
El diablo puede no ser muy inteligente, pero es muy persistente. Está duro y dale, duro y dale. ¿Alguien ya se dio cuenta de eso? Ok, persistencia. Segundo, generar miedo, nos amedrentaba. Estas son dos de las armas favoritas del diablo: persistencia y generar miedo. Le voy a afirmar algo con todo mi corazón. Con la misma frecuencia con la que el enemigo busca infundir miedo en nosotros, con esa misma frecuencia el Señor te dice: no temas, 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 no temas. Yo le creo a Dios. Amén. Amén, amén y amén. Aleluya. Voy a la tercera reflexión de este mensaje. Y en esta tercera reflexión me refiero a quién es el vencedor en esta contienda. Mire, Sanbalat hubiera logrado su propósito a no ser que del otro lado hubiera habido un contrincante que tuviera el tamaño de Nehemías. Es decir, Sanbalat era un enemigo de cuidado. Pero cuando el diablo puso su Sanbalat, Dios puso a su Nehemías. Por eso es que los hijos de Dios no nos achicamos, sino que le creemos a Dios y confiamos en que si Dios nos puso para esta hora, Él confía en nosotros y tenemos en Dios los recursos para salir adelante. Nehemías es un nombre que significa el Señor ha consolado. Es muy interesante el nombre de Nehemías. Nehemías significa el Señor ha consolado. Para que las piedras quemadas resucitaran, era necesario que alguien liderara esa reconstrucción, y no solo de la muralla, sino la reconstrucción del pueblo de Dios. Nehemías era esa persona, y ese Nehemías era el que Dios había enviado y cuyo nombre significa el Señor consuela. Mire, usted y yo éramos piedras quemadas, destruidas, pero vino nuestro Nehemías y nos resucitó. Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Nehemías significa el Señor ha consolado. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: no les voy a dejar huérfanos, les enviaré otro consolador. Bendito sea el Señor, porque ese otro consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Él es el otro consolador. ¿Por qué es el otro? Porque hay uno. Antes del Espíritu Santo, ¿quién es el primer consolador? Jesucristo. Él dijo: les enviaré otro consolador. Y el Espíritu Santo es el otro consolador, pero el primer consolador es Jesucristo. Así que usted y yo tenemos a nuestro Nehemías, tenemos a nuestro consolador, primero que es el Señor Jesucristo, y luego al Divino Espíritu que Él envió para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios se ha metido dentro de usted y usted es un receptáculo del poder del Altísimo? Tengo noticias, esa es una verdad bíblica. Somos un templo y dentro de nosotros está el Divino Espíritu. Las piedras no podían resucitar solas, necesitaban alguien que las resucitara. Y ese alguien fue Nehemías en el Antiguo Testamento. Para usted y para mí,
Jesús es el consolador, es el salvador, es el libertador. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que finalmente en el capítulo 6 se termina de reconstruir el muro. Antes de que se terminara de reconstruir el muro, la Biblia menciona la estrategia del enemigo a la que ya nos referimos. Pero en los primeros 14 versículos del capítulo 6 se habla de la lucha frontal que tiene Sanbalat y Nehemías. Sanbalat buscó de todas las formas acabar con Nehemías, pero Sanbalat fue derrotado. Nehemías lo venció. Le digo algo, para que nuestro Señor hiciera algo de beneficio eterno para nosotros, era necesario enfrentar al enemigo. La lucha no fue sencilla. Lucas 22. En el versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La lucha que nuestro Señor Jesucristo enfrentó por nosotros fue una lucha extrema, sin cuartel. La Biblia utiliza la palabra agonía para describir el intenso sufrimiento que Jesús estaba experimentando en los últimos momentos de vida aquí en la tierra. Pero luego describe que en su agonía Él empezó a sudar sangre. ¿Cómo gruesas gotas de sangre? ¿Qué pasó? Lo que aquí se está describiendo es que hubo una filtración de la sangre a través de la piel y se coaguló, porque eran como gruesas gotas de sangre. Era tan intenso el sufrimiento, tan intensa la agonía, tan intensa la lucha que Jesús estaba realizando para lograr llegar a la cruz y salvarnos, que en esa terrible lucha su cuerpo estaba despedazándose. Lo que de su frente salía no era sudor, sino como gruesas gotas de sangre. La palabra griega es tromboi, de donde viene la palabra trombosis. Tromboi es lo que describe esos coágulos de sangre. ¡Qué lucha agónica, despiadada, literalmente sangrienta! Pero como el muro fue terminado, Jesús terminó su obra. Dice 6:15 de Nehemías: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y el versículo 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Con la conclusión del muro, Nehemías se levanta como el vencedor de esa contienda. Mire, la gran obra de nuestro Señor Jesucristo no terminó en 52 días. Terminó en 3. Así estaba profetizado. Unos 600 años antes de que Jesús naciera, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 2 de su libro, redactó este mensaje profético. Oseas 6:2: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
La obra de nuestro Señor no quedó inconclusa. Cuando estaba en la cruz, pendiente de ella, colgado de ella, gritó: consumado es. Estas dos palabras son una sola palabra en griego, tetelestai. Y tetelestai significa terminado, concluido. Lo que Jesús en la cruz dijo fue: he acabado, no hay que hacer nada más. La expresión de Jesús no fue una expresión de todo se acabó, no quiso significar todo se derrumbó dentro de mí, como reconociendo su derrota, sino de manera muy clara, enfocando la victoria con un grito de júbilo. Parecía estar destrozado en la cruz, pero sabía que había obtenido la victoria. Gloria a Dios. Porque en su muerte, en lo que aparentemente era la victoria del enemigo, estaba la semilla de la vida, la semilla de la resurrección. Por eso es que posteriormente Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15, escribió: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo tiene su contraparte con la resurrección. La una no es sin la otra, son un todo hecho, el más glorioso suceso, el más glorioso milagro. Él murió. Esta es una realidad, no una tragedia, porque con su muerte nos salvó. Pero al tercer día se levantó y de esta forma logró exhibir que la victoria había sido consumada. La Biblia da testimonio que Nehemías, el constructor, venció a Sanbalat. La misma Biblia da testimonio que nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo, lo derribó, lo humilló, lo avergonzó. Aleluya. E hizo posible que las piedras derribadas y quemadas hoy tengamos esperanza. Que las piedras de quien el enemigo dijo muchas veces: este no vale nada, esta no vale nada, el Señor tomó esa piedra derribada, destruida, quemada, y ha hecho una maravillosa gema, una piedra preciosa para gloria de su nombre. Póngase de pie y vamos a bendecir a nuestro Dios. Como piedra viva, levante sus manos conmigo en esta mañana y dígale: te alabo, Señor. Qué hermosa es tu obra, qué gloriosa es tu obra. Gracias por hacer imposible lo que era imposible posible. Gracias porque aquello que no era factible es una realidad hoy. ¿Cuántas veces el enemigo se mofó, nos humilló, nos despreció? Pero tú interveniste en la historia de nuestra vida y la historia cambió. En esta mañana, Padre, venimos delante de ti para darte honor, para darte gloria, para reconocer tu obra, para bendecirte por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Celebramos su resurrección. Y en esta mañana recordamos la pregunta irónica, burlona de Sanbalat: ¿se levantarán del polvo estas piedras quemadas? Y tú desde el cielo dices: sí. Los que no teníamos esperanza, encontramos en ti esperanza.
Los que estábamos condenados al fracaso, encontramos en ti éxito. Los que no teníamos mañana ni futuro, encontramos en ti mañana y futuro. ¿Qué le parece si en esta mañana le da gracias al Señor y le dice gracias? Bendígale. Él lo resucitó, hizo que esa piedra destruida y quemada tuviera vida. Vale la pena que en esta hora usted le bendiga, que usted le dé honor, que usted le dé gloria, que usted declare que Él es el Todopoderoso, que la victoria es del Señor, que Él logró su victoria y que usted es un testimonio de esa victoria. Dígale: Señor, no voy a creer las mentiras del diablo, no voy a creer que no puedo, no voy a creer que no valgo, no voy a creer que no lo voy a hacer, voy a creer tu verdad, y tú me dices que lo voy a lograr, tú me dices que con tu ayuda lo voy a hacer, y yo prefiero creerte. Abra su boca, bendígale, créale. Sanballat no logró la victoria, Sanballat fue derrotado, nuestro Señor fue el vencedor. Puede darle honor, puede darle alabanza y declararle: tú eres el vencedor en mi vida. Has hecho el milagro, has hecho lo imposible posible. Gracias. En ti mis sueños resucitan, en ti tengo vida, en ti tengo oportunidad. Tú haces posible eso que tu palabra me declara, y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo creo. Vamos, bendígale, dele honor, dele honor, dele honor, dele honor. Levante su voz, bendiga al que vive, bendígale, exáltele. Él está vivo, Él es el vencedor. La tumba no lo pudo parar, la muerte no lo pudo parar, el diablo no lo pudo parar. Él es el vencedor. Merece todo el honor, merece toda la gloria, merece toda la alabanza. Sepa abrir su boca, sepa bendecirle, sepa exaltarle, sepa darle honor. Él la merece, Él la merece, Él la merece. Dios de dioses, Señor de señores, te bendecimos. ¿Quién como tú, oh Altísimo? Aleluya. Te damos a ti el honor. Aleluya. Bendito sea, Señor. Te damos honor, Señor. Diga conmigo: yo me declaro victorioso en tu nombre. Me declaro vencedor. Me declaro persona con esperanza. Me declaro sano. Me declaro libre. Me declaro fuerte. Dígalo. Me declaro vencedor. Me declaro benefactor. Me declaro un instrumento tuyo. Tú eres mi Dios, estás conmigo y yo estoy en tu mano. Todo el honor a ti, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza a ti. Te bendecimos, Dios.